Con el permiso de nuestro decano, el magíster César Vargas Rodríguez, de nuestro consejo directivo, integrado por la doctora Carmen Talledo Antón, la doctora Delcy Alarcón, y también nuestro honorable invitado, el doctor Figueroa, que se encuentra presidiendo también nuestra mesa de honor. Les damos la más cordial bienvenida al recinto, a nuestra casa del ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, a todas y cada una de ustedes, colegas abogadas, más aún el día de hoy, celebrando el Día Internacional de la Mujer, específicamente de la mujer abogada. Un fuerte aplauso para ustedes, por favor. Gracias por estar aquí. Bien, hoy nos reunimos para celebrar, como ya lo acabo de mencionar, el Día Internacional de la Mujer, especialmente la mujer abogada, una fecha en la cual es honra y merecimiento para todas las mujeres, en el cual se reconoce la valiosa contribución que hacen ustedes, colegas, que son madres, son profesionales, que hacen esa contribución con el mundo. Es un día también para reflexionar sobre los logros alcanzados y también los desafíos que se van a tener de cara al futuro. En este camino, si bien es cierto, es difícil que se logre la equidad, ya que durante la historia, ustedes lo conocen mejor que yo, la mujer, específicamente la mujer abogada, ha tenido que calarse y forjarse un lugar en la misma. Y lógicamente nosotros reconocemos, así como también los organismos internacionales, las autoridades gubernamentales, reconocen el papel fundamental que ha desempeñado la mujer a lo largo de la historia, específicamente de nuestro país y específicamente también de nuestra región lambayecana. Lógicamente, la abogacía, en el caso femenino, ha marcado hitos significativos, como por ejemplo, las abogadas han roto hitos, han roto barreras, en el cual han superado obstáculos y han demostrado que la justicia no tiene género, han defendido causas importantes, y buenos ejemplos tenemos acá en nuestro distrito judicial de Lambayeque, en el distrito fiscal, en las diversas instituciones, tanto públicas y el quehacer privado. También han empoderado a otras mujeres, como abogadas, han sido mentoras, directoras, maestras, han defendido la igualdad, como muy bien reitero los buenos ejemplos que tenemos en nuestro departamento de Lambayeque. En este Día Internacional de la Mujer, de mi parte, en mi calidad de director de Derechos Humanos del ICAL, yo insto y reafirmo a ustedes mis mejores deseos, y como creyente que soy, y como creyentes también que somos todos nosotros, siempre rogarle a Dios les brinde sabiduría para que aquella mujer abogada que desde los tribunales imparte justicia, para aquella mujer abogada que desde el Ministerio Público investiga el delito, para aquella abogada que ejerce la defensa libre, la defensa cautiva, pueda encontrar los mejores entendimientos para defender las causas justas, conforme también lo reza nuestra medalla, del cual somos parte en este colegio. Apoyarse mutuamente, como colegas, apóyense, celebren sus logros. Juntas, en conjunto, van a ser cada día más fuertes. Y también que sepan inspirar a futuras generaciones, ya que las acciones que desarrollan ustedes hoy día van a servir como ejemplo, no solamente para otras abogadas, sino también para su propia familia, para sus hijos y todos quienes les rodean. De mi parte, en otra oportunidad les estoy mencionando mi mejor recibimiento, mi mejor agradecimiento por estar acá presentes en este día, para el cual, señor decano, consejo directivo, pido un fuerte aplauso para todos y cada una de ustedes que están acá el día de hoy en esta celebración. Bien, continuando con el programa que se ha establecido para el día de hoy, tenemos, como ya lo había mencionado al inicio de mi alocución, vamos a contar con la importante ponencia de un magistrado, el doctor Edwin Figueroa Gutarra, que se encuentra presidiendo nuestra mesa directiva. Específicamente, en el caso del doctor, él es abogado por la Universidad Particular San Martín de Porres, en el año 90, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es juez titular del Distrito Judicial de Lambayeque desde el mes de febrero del año 2005. También ejerce como profesor de la Academia de la Magistratura en los módulos de Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho, Razonamiento Jurídico, Derechos Humanos, Debido Proceso, Teoría Constitucional y Democracia, Precedentes Judiciales, entre otros cursos.
También ha sido profesor visitante del doctorado en Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín en Colombia, docente de la Universidad San Martín de Porres, filial Chiclayo, así como también docente de la maestría en Derecho Constitucional y doctorado en las escuelas de posgrado de las Universidades Nacional de Cajamarca, Nacional de Trujillo, Nacional de Piura y también de nuestra casa de estudios del departamento, la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Ha sido Premio Excelencia Judicial 2008, otorgado por el Poder Judicial, y primer puesto en el concurso internacional de ensayos del año 2018 del Comité Iberoamericano de Ética Judicial con el tema Prudencia Judicial y Argumentación Jurídica. También exdirector de la publicación electrónica Ipso Iure, ejercicio de la defensa libre en los años 90 hasta el año 2004. Ha publicado también dentro de su producción académica importantes libros como El deber de motivar, Lima 2023, Derecho Constitucional, Estudio Sistemático y Comparado de los Derechos Fundamentales de la Persona y de la Estructura del Estado, Lima 2018, La prueba en el proceso según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, año 2016, El derecho a la motivación, a la debida motivación, pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la justificación de motivar las decisiones judiciales y administrativas en el año 2014. También las sentencias del Poder Judicial sobre amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento en el año 2013. También es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional y de la Red Latinoamericana de Jueces, Red LAG. Bien, sin más, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al magistrado, doctor Edwin Figueroa Gutarra, quien el día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar una magnífica ponencia. Doctor, lo invitamos a pasar al estrado. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Señor decano del Colegio de Abogados de esta ciudad de Chiclayo, distinguidas abogadas que integran la mesa directiva, señoras abogadas, muy buenas noches con todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al comité directivo, a la junta de coordinación de esta ilustre institución, para poder en esta oportunidad compartir con ustedes algunas reflexiones. Había un poco la discusión al comienzo con la doctora Lucero Guevara, la doctora Kira Rubalcaba, porque les decía, quizás lo más propio era que justamente ustedes tuvieran la oportunidad de compartir con nuestras juezas, fiscales, tantas abogadas brillantes que hay en esta localidad, distinguidas profesoras también, y sin embargo, yo considero, señor decano, de alguna forma que la distinción es un tanto inmerecida y trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo para estar a la altura de las expectativas. El tema que yo voy a desarrollar en esta noche, en el tiempo que me concede justamente el Comité de Coordinación, es una referencia muy a grosso modo respecto a un instrumento, miren ustedes, que aparece un poco olvidado históricamente. ¿Ya? Justamente cuando me decían, escoja usted el tema, me ponían en un compromiso muy difícil porque homenajearlas a ustedes en su día siempre implica, yo lo entiendo de esa forma, como una recusación del androcentrismo, ¿no? ¿Y qué implica el androcentrismo? Simplemente la cuestión puntual de que gran parte de la historia de la humanidad pues ha sido escrita en clave histórica, en clave institucional, en clave política, en función de nombres de varones, ¿no? Y eso es un tema que yo pienso tenemos que reprobar, ¿no? Los varones somos hoy día minoría absoluta, ciertamente, pero, a ver, más que hacer un mea culpa, lo que quería con ustedes era simplemente, pues, echarle un vistazo histórico, por cierto, ¿no? A esta situación tan complicada que los varones, los hombres, tendríamos que recusar. Cuando hablo de este instrumento histórico, distinguidas colegas, colegas de la mesa,
Me refiero a un documento, les decía, un tanto olvidado, ¿no? Un tanto olvidado, que se llama la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana del año 1791, que es elaborado como documento, como concepción política de ideas por una señora que fue dramaturga, que fue filósofa llamada Olimpia de Gouges, cuya historia yo quisiera, como digo, a grandes rasgos simplemente describir, porque nos pone en contexto, ¿no? Nos pone en contexto en la idea de que efectivamente hoy día podríamos decir, mire, tenemos, por ejemplo, a nuestro director de Derechos Humanos, que seguramente representa toda la corriente de pensamiento que hoy día es el derecho internacional de los derechos humanos. Pero hoy día, o sea, tenemos eso de alguna manera, cuando menos consensuado, ¿no? En el siglo XXI. Pero cuando la señora Olimpia de Gouges, en el año 1791, propone este documento a la Asamblea Legislativa Francesa, pues el androcentrismo que yo creo que tenemos que recusar hoy, mañana y siempre, era muy fuerte. Y este instrumento básicamente constituyó pues una respuesta de ese entonces a la llamada, y yo, bueno, soy profesor de Derecho Constitucional y siempre trabajo ese instrumento, a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero cuando observamos el trabajo tan importante de la señora Olimpia de Gouges, ya nos damos cuenta que efectivamente, no obstante, miren ustedes que la Revolución Francesa fue un trabajo pues permanente, continuo, de salir a las calles, de querer cambiar las condiciones políticas de ese entonces, en realidad significó que se confeccionó ese instrumento y sus 17 artículos, a los cuales yo haría referencia muy esquemática, muy somera, pero se redactó en base, pues digamos, a los criterios de que los hombres de aquel entonces, los varones, para decirlo con más propiedad, fueron quienes efectivamente pues prediseñaron el instrumento y se redactó todo esto y así se llamó justamente ese instrumento, la Declaración de los Hechos de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que aparece muy poco después de la Revolución Francesa, ¿no? Y para eso quería con ustedes hacer un esfuerzo de ponernos en contexto histórico, ¿no? ¿Qué representó en su momento la Revolución Francesa para entender esa reacción bastante lógica de la señora Olimpia de Gouges de preparar un documento que se llamó así, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que por donde lo veamos es una respuesta, me parece, bastante congruente, de reclamo suficiente y de emplazamiento sobre todo a la clase política de entonces, porque retorno a lo que les decía hace un momento, si en las calles las mujeres participaron por igual que los hombres, ¿ya? Y sobre todo hubo un lado, si se puede llamar romántico, de la Revolución Francesa, que fue precisamente rescatar estos ideales que ustedes bien conocen de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Que fueron los conceptos emblema de la Revolución Francesa. Y evidentemente se buscaba libertad para todos porque había un yugo, ¿no? Propiamente histórico del rey de Francia, de las monarquías europeas en general, sobre todo los ciudadanos, ¿no? Este concepto de que pues el siervo de la gleba finalmente era simplemente un vasallo del rey y no había ninguna otra pues expresión de poder que entender una facultad omnímoda del rey, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, Luis XIV en el siglo XVIII, l'état c'est moi, dice el Estado soy yo, y concentra con esa propuesta de pensamiento en una sola persona, ¿no? El poder legislativo y el poder judicial. Claro, se entendía eso pues como una expresión del poder de los reyes de ese entonces. Pero claro, el poder de los reyes no era cuestionado, sino más bien avalado por el pensamiento político, porque se entendía la función del rey
pues vinculada a una situación pues, de aceptación de Dios respecto a ese varón, siempre era varón, ¿no? Puesto por decisión divina para reinar en un país determinado. Entonces, cuando se produce la Revolución Francesa y ocurren estas circunstancias de que las mujeres toman parte activa, la expectativa, como decíamos, de libertad, igualdad y fraternidad se ve de alguna manera frustrada. ¿Por qué? Porque lo que ocurre finalmente es que hay una situación de alguna manera recusable, ¿no? Recusable cuando reclaman las revolucionarias y dicen con bastante lógica, nosotros hemos tomado parte en la revolución, nosotros hemos sido también partícipes de todo este proyecto y por qué la declaración ni siquiera hace una sola distinción en sus 17 artículos respecto al rol de las mujeres. Y eso evidentemente pues significó en su momento una decepción muy grande y que en ese entorno de la Revolución Francesa inclusive llegó a significar la reprobación de esa propuesta de la señora de Gush e inclusive la condenaron a la pena de muerte. Ya, como ustedes saben, seguramente por historia, pues la pena de la guillotina en la época de la Revolución Francesa significó pues, un elemento muy complicado, ¿no? De resolución, de definición de un conflicto, si queremos acudir a términos legales, porque implicó, se dice grosso modo, más o menos en 10 meses aproximadamente, la muerte por guillotina, ¿no? Que es una cuchilla que, como ustedes saben, cae a cierta altura sobre una persona y le corta la cabeza, significó la muerte de unas 17.000 personas en un plazo de 10 meses. Si hacemos cuentas muy rápido, estaríamos hablando pues de más o menos casi 1.500 personas al mes, aproximadamente, ¿no? Y si son 1.500 personas al mes, estamos hablando de unas 50 personas por día durante la época del terror que fueron condenadas a la pena de muerte y a morir en la guillotina. O sea, el trabajo de verdugo en ese entonces era uno de los que más exigía. Pero bien, a mí me parece importante para entender el trabajo de la señora Olimpia de Gush, situarnos un poco también en contexto histórico, porque hay un principio en física, ¿no? Que se llama que a toda acción corresponde una reacción. Y aquí habría que indagar siempre, históricamente yo creo que hay elementos que contestan esta situación de por qué ese malestar del pueblo francés tan marcado, que significó esa revolución que propiamente derrocó al rey de Francia y que significó no solamente que al rey lo mandaran a la guillotina, sino significó el cambio de toda una concepción política de entonces. Claro, porque les decía hace un momento, si teníamos nosotros esa perspectiva de que el rey había sido puesto por voluntad divina, pues nadie en su sano juicio se hubiera atrevido a discutirle a Dios, ¿verdad? ¿Por qué puso a esa persona determinada para cumplir esa función? Bueno, hubo varios factores importantes que hay que tener en cuenta para distinguir por qué la Revolución Francesa, que es el marco en el cual se produce este instrumento que yo hoy día les quiero referir muy genéricamente, implicó pues este cambio de patrones, ¿no? Francia todavía en el siglo XVI y parte del XVII se mantenía como una potencia, pero hubo una guerra entre los años 1756 y 1763, la famosa Guerra de los Siete Años, entre Francia e Inglaterra, que significó pues un empobrecimiento muy fuerte para Francia por los resultados que hubo. Y aparte de ello, si hacemos un poco también de labor histórica, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente en el año 1776 Estados Unidos logra su independencia, ¿ya? Y sobre esa base, pues, de la independencia americana que se logró en su momento, lo cierto y objetivo fue también que Francia tuvo un papel de apoyo muy directo. ¿Ya? Entonces tenemos ahí por lo menos dos circunstancias económicas directas que fueron empobreciendo la monarquía francesa, restándole recursos, y también se dice que en el año 1788
Francia tuvo el peor invierno de los últimos 90 años, o sea, prácticamente el peor invierno del siglo XVIII. Y eso determinó lamentablemente pues una situación de caos, ¿no? Entonces, el costo de vida se deterioró, la gente se empobreció. Se dice que en la Francia de ese entonces, pues la gente podía comer tranquilamente 1 kilo de pan al día, ¿ya? Porque era un producto relativamente barato, ¿ya? Y de pronto, ante las sequías, los inviernos, la ausencia de recursos, la falta de inversión, obviamente, del Estado en sus ciudadanos, eso sí, eso generó una situación de empobrecimiento. ¿Y eso qué implicó? Evidentemente que la gente saliera a las calles, en todo el derecho de reclamar, ¿no? Y ahí tuvo un papel preponderante, yo creo que no lo podemos negar, la señora Olimpia de Gouges, porque ella reclama, creo que hay que entender la figura también con bastante lógica, reclama los derechos de las mujeres sobre una situación, pues digamos, real, ¿no? Si han tomado parte en la revolución, entonces, ¿por qué no tenemos, dice ella, por las mujeres, cuando menos, ¿no? La expectativa de estar incluidas también dentro de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Claro, este androcentrismo del cual estamos hablando, fíjense ustedes, comienza a cuestionarse ya en ese entonces, políticamente hablando, de alguna manera encaminado ese reclamo a una cuestión de que tenemos en la señora de Gush a una de las primeras feministas de la historia, tratando de buscar que los derechos de la Revolución Francesa o enunciados por la Revolución Francesa se igualaran. Porque les decíamos, si tenemos que el lema de la revolución es libertad, igualdad y fraternidad, entonces, obviamente, claro, lo que significaba era también que había que ser de alguna manera consecuentes con ese postulado. La libertad, de alguna manera, se logró con este reclamo en las calles, con el hecho de que el rey de Francia cayera. Pero la igualdad no, miren ustedes, ¿no? La igualdad no, porque la señora de Bush reclama, yo creo que con bastante énfasis, frente a una situación de que por qué no se incluye a las mujeres, ¿ya? Y ella era, les estaba contando, una persona, dramaturga en ese entonces, también filósofa, que comenzó a escribir obras de teatro porque decía, es una mejor forma de llegar a la gente. Porque miren ustedes, algunas estadísticas que yo recopilaba justamente para esta exposición y leía algunas referencias históricas de algunas profesoras españolas, Nuria Varela, Celia Amorós, María Guerra Palmero, y también escuchaba hace poco a otra profesora española, Ana de Miguel, eh, que pues son por excelencia feministas de habla hispana bastante conocidas en el mundo académico, y ellas en conjunto, ¿no? Trasladan esta idea de que efectivamente este trabajo de la señora de Bush representa uno de los trabajos pioneros para entender pues el nacimiento del movimiento feminista. Claro, un movimiento que en ese entonces todavía tenía los visos de nacimiento, nació de alguna manera en forma complicada por el contexto histórico que les estoy comentando, ¿no? Es una Francia muy, muy golpeada, pero donde el androcentrismo todavía pues era muy fuerte. Y obviamente, claro, el androcentrismo, ustedes saben, se cuestiona en ese entonces, no se logra desplazar. E inclusive, miren, yo diría que hasta hace muy poco todavía hemos tenido manifestaciones muy fuertes, ¿no? De esta posición, ¿no? Enhorabuena que hoy día hayamos avanzado un poco más. Todavía falta hacer muchas cosas más, pero si nos remitimos, por ejemplo, al esquema interamericano de derechos humanos, hay un caso muy interesante, el caso de la señora María Eugenia Morales contra Guatemala, y es que, pues, el Código Civil de Guatemala, sabrán ustedes, en sus artículos 103 y 114, contemplan la sagrada obligación de la mujer de ser madre y ama de casa, por un lado. Por otro lado, se hace referencia también a la necesidad
de que si las condiciones lo justifican, que pues la mujer necesitaba el consentimiento del marido para poder trabajar. ¿Ya? Y hoy día yo creo que eso sería totalmente reprobable desde todo punto de vista, dado el entorno que vivimos. Pero eso sucedía hace no mucho, en el año 1998. Claro, el caso no pasó a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí significó en su momento, por lo menos a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una posición de cuestionamiento. Ahora, bueno, eso en el plano internacional. En el plano nacional, no se olviden ustedes que el derecho al voto de la mujer en el Perú se logra recién en el año 1955. ¿Ya? ¿Y por qué no se logró antes? Diversos factores, básicamente asociados a temas que yo llamaría siempre de androcentrismo, pero alguna vez recuerdo haber revisado los diarios de debates de ese entonces, ya, la discusión política, de los legisladores, porque habían movimientos que evidentemente en el Congreso de Perú eran reacios a otorgar el derecho de voto a la mujer, y la posición más común era, pues no, no les damos el voto porque las mujeres son influenciables. Miren ustedes, ¿no? Eso hoy en día equivaldría pues prácticamente a una posición sesgada, ¿no? Los famosos sesgos cognitivos que hoy en día se trabajan mucho en el derecho penal han significado fundamentalmente esas posiciones de prejuicios, estereotipos, ya sospechas y diferentes manifestaciones contra los derechos de las mujeres. Y bueno, yéndonos un poquito para poder centrarnos en nuestro tema, también al plano internacional tenemos el caso de la señora Atala Rifo versus Chile. Ella fue una jueza en Chile. Seguramente ustedes conocen algo de su historia. Y en el caso de ella, a ver, les grafico la historia muy rápido. Ella se llega a divorciar de su esposo. Tienen tres hijas muy pequeñas, más o menos de unos 3, 6 y 8 años, todavía muy pequeñas. Y bueno, en su momento la señora Tala se da cuenta de que ya está separada de su esposo, quiere rehacer su vida y pues rehace su vida con otra mujer, ¿no? Entonces, cuando la pareja va a la casa y hay manifestaciones obvias, ¿no? De cariño entre las dos personas, yo creo que al margen de nuestras posiciones personales, religiosas, etcétera, pues bueno, era su decisión hacer su vida de esa forma. Lo cierto es que el padre se entera de la situación y plantea una demanda que en Chile se llama de pérdida de tuición, ¿no? La tuición es el nombre que nosotros le damos aquí a la patria potestad. Y pues logra el padre una medida cautelar a favor de él, pero la jueza que resuelve el caso falla en contra del padre, gana la señora Tala. Esto sube a una sala superior en Temuco, que es una zona en Chile al norte. Y cuando sube la Corte Suprema, hay que entender ese razonamiento, la Corte Suprema falla a favor del padre, ¿ya? Y el razonamiento del padre de la Corte Suprema fundamentalmente es, en resumen, para no entrar en detalles por una cuestión de tiempo, que la señora Tala debió preferir, miren ustedes, la crianza de sus hijos y de poner sus creencias sexuales o preferencias sexuales, porque primero está pues el interés de los niños de criarlos de forma adecuada. Claro, ahí la pregunta clave en derechos humanos es si la condición lesbiana significa la pérdida, ¿no? De la condición de madre o de la patria potestad, etcétera. Y obviamente yo creo que la respuesta ahí cae por su propio peso en sentido negativo. Pero, ¿qué dijo la Corte Interamericana cuando el caso va efectivamente pues a ser decidido en un fallo de la Corte misma? Que los jueces no podían fallar en base a sospechas, ¿no? O a prejuicios o a estereotipos preestablecidos. ¿Ya? Y les cuento que hoy en día estamos trabajando intensamente a nivel
del Poder Judicial, como ustedes saben, a nivel de los juzgados de familia, a nivel de los juzgados de violencia de familia o violencia familiar, fundamentalmente estos temas, ¿no? Para tratar de distinguir en los casos que examinamos cuando hay efectivamente estereotipos, cuando hay prejuicios, cuando hay sospechas. Porque el prejuicio, miren, hay que entenderlo en su contexto muy simple. Prejuicio, prejuicio, o sea, pienso yo antes de formarme una opinión razonada, ¿ya? Y esto, pues, significa realmente una situación, pues, que es bastante contradictoria y sobre todo reprobable, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana ordena que la madre recupere la tuición de las niñas, ¿ya? Y pues ordena a Chile una serie de obligaciones colaterales dentro de esto que son siempre las reparaciones materiales y las reparaciones inmateriales, ¿no? Las reparaciones materiales normalmente son las de orden económico, porque siempre hay unas costas y costos que en el juicio hay que compensar, por un lado, y dentro de las reparaciones inmateriales, efectivamente medidas, ¿no?, de política pública del gobierno de Chile para enmendar esa situación. Muy bien, entonces, volviendo a nuestra exposición y para un poco centrarnos en este tema, que es el objeto de la exposición, sino que yo quería que ustedes entendieran el contexto, quería referir que efectivamente en el caso de la señora Olimpia de Gush, rebobinando ideas, efectivamente ella apunta después de una vida bastante difícil a intentar cambiar el panorama político de ese entonces, ¿no? Ella nace en el año 1948, se casa muy joven, a los 17 años, con un hombre de edad bastante avanzada. Y claro, en ese entonces otra expresión de androcentrismo, ¿no? La cuestión de que las familias deciden con quién se casa la mujer, ¿ya? Y obviamente creo que eso va a ser siempre una manifestación de androcentrismo que vamos a reprobar. Lo cierto es que se dispone, ¿no? Por parte de la familia a casarse con este hombre bastante mayor. Y bueno, el destino quiso que en un accidente el señor muriera. Ella vivía en una zona de Francia, en la parte de Occitania, un poco al norte de Toulouse, en el sur de Francia, en donde inclusive no se hablaba francés, se hablaba un dialecto parecido al francés, ¿no? Y esto, ¿qué cosa generó? Que ella, al enviudar muy, muy joven, tuvo un hijo con su esposo, pues optara por migrar a París, ¿no? Y se involucró decididamente en la vida política, ¿no?, del París de aquella época. Pero como les decía, fue un contexto bastante difícil porque esa Francia que nosotros conocemos como más o menos esa Francia monárquica, de los reyes de Francia, del lujo, del boato, ustedes sabrán que el Palacio de Versalles, por ejemplo, alguna vez tuve oportunidad yo de llegar y sorprende a veces que los días expliquen, pues en la visita propia que se hace por los ambientes del Palacio de Versalles. Es un palacio muy bonito, que era el Palacio de los Reyes de Francia, que para, por ejemplo, los momentos de desayuno, almuerzo y cena, había pues todo un ritual, ¿no? Y un dispendio exagerado de recursos y eso pues molestaba a la gente muy pobre. Si nosotros vemos la Francia o en general la Europa del siglo XVIII, vemos mucha pobreza en general en muchos de estos países, ¿ya? Pues eso cansaba evidentemente a la gente porque el boato, ¿no?, el lujo, la riqueza de la realeza, ¿no?, o del rey y su familia era evidente, o sea, de la nobleza francesa. Mientras que la gente pues vivía en condiciones paupérrimas, ¿no? Las manifestaciones de vida eran pues muy limitadas y obviamente eso generaba el reclamo de la gente. Significó eso también que la crisis económica en aquel entonces fue muy enfática, se implicó bastante situación difícil y la gente comenzó a salir a las calles. Claro, en la Francia de ese entonces ya había una figura que se llamaba la de los Estados Generales, ¿no? El Estado Generales era una figura hacia el año de la Revolución Francesa con más de 100 años de existencia, pero los Estados Generales eran fundamentalmente
tres áreas, ¿no? de discusión política que congregaban a lo que era el clero, ¿no? O sea, la clase sacerdotal, ¿ya? La nobleza y esto que llamaban un tercer estado. Y pues cuando se daba una situación de discusión política, porque ya había en el siglo XVII, XVIII más o menos un intento de apertura política. Si ustedes sacan más o menos un cálculo referencial, evidentemente, pues si hay que emitir 3 votos por cada clase, siempre el clero y la nobleza se unían y siempre el tercer estado, que era todo el resto de gente, ¿no? Salía prácticamente perdiendo en esa posición. Bueno, lo cierto es que, en grosso modo, a donde quiero llegar yo con esto que les planteo, es a un panorama muy complejo de esta Francia de fines del siglo XVIII, que significó en su momento esta situación, ¿no? Tan complicada, de que la gente salió a las calles, ¿no? Y de que las exigencias políticas de ese entonces demandaban mucho más. Desaparecieron los estados generales y se creó una especie de asamblea legislativa. ¿Ya? Y miren, curiosamente de ahí se desprende precisamente esta historia de los movimientos de los girondinos y los jacobinos. Los girondinos eran una especie de movimiento moderado. Ellos se sientan a la derecha y representan una línea más moderada. Los jacobinos se sientan a la izquierda, ¿no? Y de ahí vinculamos a veces a la izquierda a algo un poco más radical, y finalmente, pues de ahí ha quedado un poco para el legado de la historia entender esa diversidad de posiciones políticas, ¿no? La derecha no es que sea tan moderada, pues la derecha tiene sus propios principios, ¿ya? Y pues la izquierda tiende a ser pues más radical, tiende a ser a veces un poco más romántica en el postulado de principios, y los jacobinos, que eran los radicales de ese entonces, precisamente enunciaban este tipo de principios. Lo cierto es que la señora de Gush integraba, pues se hallaba muy próxima al movimiento girondino, porque ya no estaba de acuerdo en que se procesara y se condenara a la pena de muerte al rey de Francia. Pero las circunstancias, pues, de ese entonces eran muy, muy complicadas, ¿no? Ustedes sabrán por historia, seguramente, que en ese entonces el señor Maximiliano Robespierre asciende al poder, como les contaba hace un rato, y fue él quien tomó decisiones muy radicales sobre la historia política de Francia de ese entonces, ¿no? Formó, se dice, un llamado Comité de Seguridad Pública y de Ciudadanía, integrado, se dice, por 12 personas, y lo que ellos hacían era actuar pues de un tribunal prácticamente de única instancia. Habían reclamos, habían emplazamientos y quejas, de alguna manera ya revisaba algunos antecedentes radicales, porque cualquier persona era sospechosa de ser antirrevolucionario. ¿Ya? Miren ustedes, nuestro trato común y corriente hoy en día, ¿no? Señor, señorita, señora. En francés, monsieur, madame, ¿no? Etcétera. Y en ese entonces se consideró esa sola expresión una especie de vinculación a la monarquía, o sea, de condición antirrevolucionaria. Tenía que utilizarse en el trato de la Francia de ese entonces la expresión citoyen, que es ciudadano, ¿ya? O sea, el trato con las personas era el señor ciudadano, o sea, el citoyen, ¿no? Porque si se decía señor, pues eso podía ser manifestación de una condición o por lo menos de una posición antirrevolucionaria. ¿Qué más hizo Robespierre? Pues cambió el calendario, ¿ya? Y propuso meses con semanas de 10 días, ¿no? ¿Y cuál era la intención? Fíjense, la historia en esto siempre tiene sus detalles especiales. Era que se perdiera el domingo, ¿ya? Por eso se habla de un fenómeno de descristianización, ¿no? De entonces, para que la gente entendiera que en esas circunstancias, o ir a misa, o tener expresiones cristianas, era negativo, ¿no? Se entendía la religión como una situación contraria.
Y obviamente todo esto era una posición del movimiento jacobino, como les cuento, que fundamentalmente pues tenía una posición muy radical, ¿no? Y bueno, y así, ejemplos de este tipo, decían que todas las calles que tenían el nombre de San o Santa fueron eliminadas esas denominaciones y simplemente ponerles nombres comunes y corrientes. Bueno, el balance de todo esto y a donde quiero llegar finalmente es pues a esta reacción histórica, si se puede llamar así, de la señora de Gush, ¿no? Que tenía un círculo de personas que trabajaban con ella y propone este documento tan interesante, ¿ya? Cuya lectura no me voy a extender, sino tocaré simplemente algunos que otros puntos de esta referencia, con lo cual redondeo la exposición. Pero fundamentalmente, ¿ya? A donde quiero llegar es a la idea de que esta declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana expresa una situación de discrepancia con el poder político de entonces, ¿no? Y bueno, por supuesto, el poder político de entonces estaba dominado por los varones, que veían con mucha reticencia, ¿no? Porque una mujer, decían, que debería estar en su casa, ¿ya? Va a tener la posibilidad de tener cabida dentro de lo que es la Asamblea Legislativa, de tener protagonismo. Entonces, lo que hace la señora de Gush muy hábilmente es escribir muchísimo. Se dice que llegó a escribir unas 4.000 páginas entre obras de teatro, propuestas políticas, etcétera. Pero en la parte del teatro yo veía este detalle interesante, que era que ella decía, si el teatro lo puede visualizar la gente, tenemos más posibilidades de llegar a las personas. ¿Por qué? Por una data que también es interesante. Hacia fines del siglo XVIII, en Francia, solamente el 4% de personas sabían leer y escribir. O sea, 4 de cada 100. Si tenemos ese contexto, estamos asumiendo que 96 personas sobre 100 no tenían esa capacidad. Entonces, obvio, la capacidad de poder leer cultura política, ideas revolucionarias, era muy limitada. ¿Ya? Y eso fue lo que yo creo que la señora de Gush hizo con bastante tino, porque finalmente planteó esa fórmula de poder llegar más a la gente. ¿Ya? Y lamentablemente, pues su propuesta no fue aceptada, ¿no? Se puso a consideración de la Asamblea Legislativa de ese entonces y no se aceptó ninguna de sus propuestas. Esta fue la más importante. Y es más, a esta propuesta de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana se presentó una propuesta complementaria, que era una propuesta, no era un panfleto, en la cual ella proponía tres fórmulas de gobierno y que en un plebiscito o referéndum la gente decidiera, ¿ya? O se opta por una forma republicana de gobierno, por una forma federal de gobierno o por una monarquía constitucional. Y esa sola propuesta, dicen que viniendo de una mujer, pues era una especie de posición antirrevolucionaria. Y eso que generó, pues un resultado que era previsible, ¿no? Se entendió una posición contraria a los principios de la Revolución Francesa y eso generó un proceso bastante rápido en contra de ella y se le condenó a la pena de muerte, precisamente a morir en la guillotina. Miren, de las 17 menciones o artículos, yo había reseñado simplemente uno que otro y el artículo 10, por ejemplo, dice algo muy interesante, ¿no? Si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe también tener el derecho de subir a la tribuna, ¿no? Una propuesta de repente bastante valiente que era poner en igualdad de condiciones a los varones y las mujeres, ¿no? Entonces, eso es una de las partes que más se comenta de esta situación. Y bueno, y los demás artículos, avanzo por razones de tiempo, fundamentalmente se refieren a esta cuestión de poner en una misma situación de producción de beneficios políticos, en general,
a las ciudadanas y los ciudadanos. Bueno, eso fue el término que comenzó a utilizarse de manera frecuente en la Francia de ese entonces, ¿no? Pero yo creo que el planteamiento en general de estos 17 artículos le hace bastante justicia a la propuesta de que efectivamente, si tomaron un rol preponderante las mujeres en la Revolución Francesa, entonces era bastante lógico que las mujeres de ese entonces reclamaran también pues un rol más protagónico. Entonces, ¿con qué nos quedamos como idea? Un poco para pasar ya a la parte final, me voy a centrar en la parte del epílogo y si ustedes me permiten, darle lectura a una eh, referencia literal muy breve nada más, en la idea de repente de motivar reflexión, ¿no? Porque finalmente de esta declaración cuenta la historia de esa propuesta de los 17 artículos, mientras que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano simplemente se propugna como declaración en el caso de esta declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, tiene un preámbulo bastante enfático, porque se dirige a las mujeres de ese entonces, procurando motivar discusión política. ¿Ya? Y tiene un epílogo que me gustaría compartir en todo caso en su momento con el comité organizador, de repente para que ustedes puedan visualizar que ya en el año 1791 hay una propuesta, yo pienso, bastante interesante de comenzar a cambiar esto que ha sido este rol androcéntrico, ¿no? Me refiero al protagonismo del hombre en la historia, ¿ya? Y que ha sido tiempo y es tiempo, ¿no? De que hoy en día, al siglo XXI, tomemos conciencia de que hay temas que se han avanzado. Yo sí ahí anotaría todavía insuficientes, me refiero a igualdad de género, lo que llamamos equidad de género, lo que llamamos a nivel jurisprudencial justicia de género, ¿no? De tal forma que en realidad lo que se ha avanzado eh, no es mucho, pero hay un avance todavía prudencial. Bien, entonces doy lectura para concluir al epílogo que hace una referencia a lo siguiente, ¿no? El epílogo, después de estos 17 artículos, en realidad es mucho más extenso, pero me voy a centrar solamente en la parte que yo considero medular. Dice, mujer despierta, el tributo, el rebato de la razón se hace oír en todo el universo. Reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera. Oh mujeres, mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible. ¿Qué os queda entonces? La convicción de las injusticias del hombre, la reclamación de vuestro patrimonio, fundado sobre los sabios decretos de la naturaleza. ¿Qué tendríais vosotras que temer de tan noble empresa? ¿Acaso las buenas palabras del legislador de las bodas de Canaán? ¿Creéis a nuestros legisladores franceses, correctores de esa moral largo tiempo vigente, pero ya trasnochada, cuando nos repiten, mujeres, ¿qué hay de común entre nosotros y vosotras? Todo tendríais que responder. Si ellos se obstinan en su debilidad, colocando esta inconsecuencia en contradicción con sus principios, oponed valerosamente la fuerza de la razón a sus vanas pretensiones de superioridad. Uníos bajo el estandarte de la filosofía, desplegad toda la energía de vuestro carácter y veréis pronto a estos prepotentes, nuestros serviles adoradores, arrastrándose a vuestros pies, pero orgullosos de compartir con vosotras los tesoros del Ser Supremo. Cualesquiera sean las barreras que se os opongan, está en vuestro poder derribarlas. Solo tenéis que querer. Bueno, el texto es mucho más amplio. Sin embargo, yo creo que pues aquí hay una enseñanza muy interesante y como les decía,
Se reconoce a la señora Olympia de Gouges como una de las primeras feministas de la historia, incomprendida, por cierto, para su tiempo, porque pensar a fines del siglo XVIII en una condición de igualdad varón-mujer era para ese entonces una propuesta de repente muy arriesgada, ¿no? Sin embargo, yo creo que en varios sitios, como hoy se hace el 8 de marzo, cuando se rinde este homenaje a ustedes por el Día Internacional de la Mujer, creo que se parte de una premisa, ¿no? Y es esta llamada reprobación, insisto, al androcentrismo, que significa, creo yo, desconocer todo el rol que la mujer ha desarrollado pues en estos siglos de historia, ¿no? Y eso, por fortuna, yo diría, si hacemos un poco de autocrítica, ha ido cambiando, no lo suficientemente, pero sí de una manera por lo menos progresiva, ¿no? A veces decimos, creo yo, y con esto voy cerrando ya ideas, en materia de derechos humanos, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, tenemos, si se puede llamar, yo a veces uso esa expresión a nivel académico, un poco la mesa servida. Hoy día tenemos sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, tenemos estructuras jurídicas estaduales que permiten la protección de los derechos fundamentales, pero nos damos cuenta de que todavía hay todo un entorno, ¿no? Bastante grande de reticencia, ¿no? De esto que estas pensadoras españolas que yo pienso que sí es importante leer, repito sus nombres, ¿no? Nuria Varela, Celia Amorós, María Guerra Palmero, Ana de Miguel, llaman pues el retroceso parcial del patriarcado, ¿ya? Y el patriarcado ha prevalecido como expresión de androcentrismo prácticamente en toda la historia de la humanidad. Por eso, en buena hora que hayamos avanzado un poco, pero el reto es seguir trabajando seguramente para que haya pues una verdadera igualdad. Muchas gracias. Bien, nuestro agradecimiento al doctor Figueroa por su importante participación. A continuación, vamos a invitar a nuestro decano, al doctor César Vargas Rodríguez, para efectos de otorgarle el reconocimiento al doctor Figueroa por su participación en esta celebración del Día Internacional de la Mujer, especialmente de la mujer del ICAL 2024. Doctor. En nombre del Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque y el mío propio, por supuesto, agradezco muy sinceramente la participación del doctor Edwin Figueroa Gutarra con su ponencia, una brillante ponencia que ilustra a las colegas presentes. En reconocimiento a su participación le otorgamos el presente diploma justamente de reconocimiento, doctor Edwin. Como hemos venido estilando en el desarrollo de nuestro diplomado de Derecho Penal y Litigación Oral, a los señores ponentes le hemos hecho entrega de un libro que se llama el Libro Centenario, que ha sido editada por la gestión que nos ha precedido. Aquí está parte de la historia del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, que fue editada justamente al cumplir el anteaño pasado 100 años de existencia. El doctor conoce parte de la historia porque también es agremiado del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Esto sí es nuevo. Esta es una revista jurídica, una revista indexada que se distribuye en cualquier parte del mundo. Esta es la revista Chornancap, producida exclusivamente por la gestión
presente, la de que estamos todavía en vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Vamos a hacer entrega al doctor Edwin justamente en reconocimiento a su presentación, pero un poquito de historia para las colegas presentes. Esta revista lleva por nombre Chornancap y siempre nos preguntamos ¿qué es Chornancap? ¿A qué se refiere? Retrocediendo unos siglos atrás, más o menos siglo XII-XIII, en el Lambayeque antiguo, el Lambayeque histórico, gobernaron dos sacerdotisas, Chotuna y Chornancap. Esas sacerdotisas gobernaron el Lambayeque antiguo. Y en homenaje a una de esas sacerdotisas hemos puesto el nombre de Chornancap, y que coincide con el reconocimiento al Día Internacional de la Mujer. Una mujer gobernó Lambayeque hace siglos atrás. Y también con esto, de alguna manera, tratamos de resaltar la identidad lambayecana. Doctor Edwin, con mucho... Bueno, y esto sí es un producto que no es netamente producido por el Ilustre Colegio de Abogados, sino se trata de un pisco, doctor, para que haga un cóctel celebrando el Día Internacional con la esposa, por supuesto, el Día Internacional de la Mujer. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Edwin Figueroa por su participación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias por su participación. Fuertes palmas para el doctor Figueroa. Bien, continuando con el programa, me complace también presentar a nuestro siguiente ponente. Me refiero al magíster en gestión de talento humano, José Miguel Romero González, quien el día de hoy nos va a brindar una ponencia. El magíster Romero en la actualidad se desarrolla como en el módulo de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar como psicólogo coordinador del equipo multidisciplinario. Simplemente lo mencionaremos para abreviar los tiempos, que tiene una amplia experiencia como docente en educación superior en diversas instituciones, tanto públicas como privadas. Sin más, le damos la bienvenida al magíster José Miguel Romero González, a quien le brindamos un fuerte aplauso y lo escuchamos a continuación. Bienvenido. Bienvenido. Bien. ¿Puedo sacar el micrófono? ¿O tengo que permanecer acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo sacarlo o tengo que permanecer acá? Ah, ya. Muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Gracias al decano por la invitación el día de hoy para poder participar con ustedes. El día de hoy voy a presentar un taller dinámico, ya, para el cual obviamente les pido, gracias, su participación de todos, ya. Si tienen ahí su celular, ahora sí, me siento más cómodo. Si tienen su celular, su cartera, por favor, a un costadito para poder participar de la actividad, ¿no? Lo que necesito el día de hoy de ustedes es la siguiente agenda: actitud, ganas de participar y sobre todo pasión para poder hacer las cosas. Es su día, ya estamos aquí reunidos todos justamente conmemorando, no celebrando, sino conmemorando el Día Internacional de la Mujer, y creo que vamos a celebrarlo como se merece y vamos a... Hola, sí, vamos a tener un espacio en el cual nos vamos a divertir y sobre todo vamos a salir un poco de lo cotidiano, que estamos obviamente en el trabajo, de repente tensionados, con mucha carga laboral, ¿no? Este es un momento para el cual
vamos a realizar esta actividad. Por favor, al equipo técnico, si pueden compartir las diapositivas que tengo preparadas para poder seguir. ¿Se puede? Ahí está. Ah, ya, perfecto. Listo, ya. Muy bien. Ahora sí, disculpen por favor, para poder instalarnos aquí tengo una presentación que quería compartir con ustedes y empezar el día de hoy. ¿Ya? Muy bien, el taller se denomina el día de hoy Entrenamiento Emocional Mujeres Invencibles, las cuales son ustedes, por supuesto. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, ya les comenté que lo que necesito como agenda, ¿no?, es su actitud, sus ganas para poder participar y la pasión que ustedes puedan ponerlo. Por favor, la siguiente diapositiva. Si fueran tan amables. Muy bien, gracias. Bien, quiero empezar saludando a todos ustedes por su día. Estamos conmemorando un día importantísimo, ya que justamente el doctor que me antecede ya nos dio muchos detalles del contexto histórico, desde donde se vino forjando, este día tan importante, ¿no? Lo que yo quiero decir a todos ustedes es que no lo dudes nunca, ¿no?, ni por un momento, de que son seres especiales y que obviamente deben conmemorar este día, no celebrar de alguna forma, pero conmemorar para poder recordar lo importante que son para la sociedad, ¿correcto? Lo importante que son para la sociedad. Seguramente ustedes saben, venía un poco viendo cuál es la historia del derecho en cuestión de la abogacía de la mujer peruana, ¿no? Y investigando, veo que hay una peruana, que ustedes seguramente la tienen muy presente, María Trinidad Rodríguez, que fue de alguna forma la primera persona que luchó para que ustedes hoy día puedan ejercer la abogacía, ¿no? Cuán importante, de alguna forma ella tomó el valor y la sabiduría para poder ejercer, y que ahora obviamente tenemos un gran número de abogadas y que lo hacen obviamente de la mejor manera, ¿no? Obviamente poniendo en práctica su profesión y su pasión por lo que aman, ¿no? Entonces, luego de haber saludado por su día, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a pasar a un punto importante. Yo quiero el día de hoy que ustedes me puedan decir 3 palabras que les definan a ustedes. Voy a pasar por alguno de ustedes para que me puedan decir, piensen así, hagan una pregunta interna y digan cuáles son esas 3 palabras que les definen. Porque yo les puedo decir el día de hoy muchas palabras bonitas, ¿ya? Muchas palabras bonitas, pero de repente no me terminan de creer, ¿no? Qué mejor que ustedes se digan esas propias palabras que los definen como mujeres. Muy bien, a ver, 3 palabras que te definan. Alguien, por favor, por ahí, levante la mano que quiera participar, por ahí. A ver, voy a ver acá con la doctora. Doctora, ¿cómo está? ¿Su nombre? Ángela. Doctora Ángela, ¿cómo está? 3 palabras que le definan como mujer.
Valiente, luchadora y persistente. Valiente, luchadora y persistente. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más, por favor, que me diga por acá? La doctora. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Betty. Betty, doctora Betty. 3 palabras que le definan. Bueno, yo me defino como una mujer empoderada, igualmente inteligente y humilde a la vez. Empoderada, inteligente y humilde a la vez. Miren cuántas palabras bonitas tenemos el día de hoy. ¿Alguien más, por favor? Una participación más. Por acá. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Su nombre? Buenas noches, Melissa. Elisa. 3 palabras que le definen. Fortaleza, actitud y pasión para hacer las cosas. Fortaleza, actitud y pasión para hacer las cosas. Miren, qué bonito que ustedes mismas identifiquen esas 3 palabras que les definen como personas. Probablemente muchos de ustedes estaban por ahí buscando y no encontraban la palabra correcta para poder definirlas, ¿ya? Pero eso es porque no lo tengan, sino que simplemente no tomamos conciencia de las cosas buenas que hacemos, ¿verdad? Porque estamos centrados siempre a ver lo negativo de las cosas, ¿no? Y al final las cosas negativas son muy pocas en realidad, y hacemos más cosas buenas, pero siempre nos paramos o nos detenemos cuando algo no nos sale bien, ¿verdad? Entonces, por favor, repitan todos los días esas palabras que ustedes el día de hoy lo han dicho, y estoy seguro que así como las doctoras que han participado, todas ustedes tienen una palabra, ¿no?, importante que decirse, y salgan obviamente de su casa, empiecen el día pensando en que obviamente son luchadoras, son apasionadas, ¿no? Tienen la actitud para poder hacer, por ahí me dijeron valientes también, ¿no? Todas esas palabras bonitas que nos animan, digamos, para poder empezar, ¿no? Muy bien, el mundo puede cambiar, pero siempre se van a necesitar de mujeres invencibles, que es justamente el tema del día de hoy, que vengo a decirlos a todos ustedes. Siempre se van a necesitar mujeres invencibles, mujeres como ustedes, ¿no? Que día a día realizan sus actividades y aparte obviamente son responsables probablemente de un hogar, ¿no? De una familia, y obviamente tienen que cumplir con sus actividades, ¿correcto? Es increíble la labor que realizan, ¿no? Además, obviamente se va a necesitar de ustedes para transformar el mundo, ¿correcto? Para transformar un mundo en un lugar mejor. Siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a dar una reflexión. Pasa, por favor. Muy bien. A ver, muchas veces decimos, ¿correcto? Y seguramente te has escuchado, ¿no? Que por ahí tu hermana, tu mamá o tu compañera de trabajo te ha dicho, ¿no? Cambia el chip, ¿no? Ah, te sientes mal, pero cambia el chip, ¿no? Eso es lo que comúnmente escuchamos, ¿no? Pero yo creo que no debemos cambiar el chip, ¿no? Lo que debemos cambiar es las emociones, ¿no? Porque no somos una máquina nosotros que nos automáticamente cambiamos el chip y ya nos sentimos mejor, ¿no? No, lo que tenemos que hacer es cambiar la emoción. Las emociones a nosotros nos dominan, ¿correcto? Pero nosotros no hay que dejarnos dominar, sino que hay que reconocerlas primero, controlarlas y manejarlas, ¿verdad? Y utilizarlas en el momento adecuado, en el momento correcto, ¿correcto? No puedes crecer o no pueden crecer nuevos pensamientos donde se siguen sembrando viejas emociones, ¿no? Si tú estás centrada en el pasado, recordando en las cosas que te fue mal, probablemente en una relación que de repente no te sumó y tú piensas que has perdido bastantes años de tu vida, ¿no? Entonces no vas a poder avanzar, ¿no? Ustedes saben que hay 3 ejemplos muy claritos. Muchas veces me preguntan, doctor o psicólogo, ¿cuándo es que tengo depresión? ¿Cuándo es que tengo ansiedad? ¿Cuándo es que tengo estrés? ¿Cómo identifico? No sé. El no saber por qué, incluso se estresan más, ¿no? Ya, entonces, vivir en el exceso de pasado
es un factor predeterminante para poder tener una depresión, una tristeza continua, ¿no? El exceso de futuro, ¿no? El querer acelerar las cosas, no soy paciente, quiero que las cosas me salgan para allá, es un factor también predeterminante para poder tener ansiedad. Y el exceso de presente, y eso es que seguramente todos los hemos sufrido, ¿ya? En su trabajo, por ahí, de repente hay que llevar los hijos al colegio, los útiles escolar, exceso de presente se conlleva al estrés, ¿correcto? Incluso por acá algunas doctoras seguramente están estudiando también, están de repente ocupadas en sus actividades laborales, académicas, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, ¿correcto? Siguiente, por favor. Muy bien, todo está en nuestra capacidad, en nuestra mente, en nuestro cerebro para poder manejar lo que queramos actualmente, ¿no? Esta es la máquina tecnológica más importante del siglo XXI, ¿no? Y de toda la historia de la humanidad y que gracias a ella nos ha permitido alcanzar muchas cosas, ¿no? Ustedes seguramente saben que, ya les voy a hablar de eso más adelante, ¿ya? No solo se necesita una capacidad intelectual alta para poder alcanzar el éxito, también necesitamos de una inteligencia emocional, ¿ya? Esa inteligencia emocional que cobra vida o se empieza a dar importancia a partir del año 1995 con Daniel Goleman y que en la actualidad es muy importante poder, digamos, entrenarlo, ¿ya? Porque ya venimos con predisposición para poder dominar a nuestras emociones, pero muchas veces no le entrenamos, ¿no? Nos da la pereza, nos dormimos, ¿no? Como muchas veces nos causa cuando queremos hacer ejercicio, ¿no? Nos da pereza. Nos da pereza también entrenar nuestras emociones. Siguiente, por favor. Muy bien. A continuación, vamos a hacer nuestra primera pausa activa. No sé si se puede reproducir el video que aparece ahí. A ver, todos, antes de que lo reproduzcan, les voy a pedir a todos, por favor, que se pongan de pie, ¿ya? Discúlpenme, por favor, los que para esta actividad no necesitan digamos, esa capacidad para poder ustedes tener de repente, hacer atléticos, no necesitan, no hay ninguna prescripción médica para esta pausa activa. Y los ejercicios que voy a presentar el día de hoy lo pueden practicar en su centro de trabajo también, ¿ya? De repente ustedes todo el día están en el trabajo sentados y al final cuando se levantan están con dolor de espalda, con dolor de pantorrillas, de piernas, no sé, o incluso tensionados acá en la parte del cuello, ¿no? Esos son síntomas de estrés, ¿correcto? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es hacer una pausa activa, ¿no? No, es que mi jefe me está mirando, si yo me paro, pues me va a decir por qué me estoy parando. No, es parte de una política de los derechos laborales también, tener espacios para poder relajarse. Y estoy seguro que ese espacio que ustedes pierden, 2 minutos como máximo, la van a recuperar en gran medida y va a ser bueno para su salud emocional. Muy bien, vamos a practicarlo, por favor. Reproduzcamos el video y vamos a seguir. Ejercicio número 1 para activar los miembros inferiores. Para iniciar, nos ponemos de pie, espalda y cabeza recta. Separamos las piernas al ancho de los hombros. Llevamos las manos a la cintura e iniciamos el ejercicio así. Levantamos los talones y nos ponemos en las puntas de los pies 5 segundos. Levantamos las puntas de los pies para quedar apoyados en los talones 5 segundos. Inicio. Puntas. 1, 2, 3, 4, 5. Talones. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Inicio. Puntas. 1, 2, 3, 4, 5. Talones. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Inicio. Puntas. 1, 2, 3, 4, 5. Talones. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Ejercicio número 2. Para estirar los músculos de la cadera y espalda. Para iniciar, nos ponemos de pie, espalda y cabeza recta. Separamos las piernas al ancho de los hombros. Llevamos las manos a la cintura e iniciamos el ejercicio así. Giramos la cadera en círculos. Primero,
hacia el lado derecho 5 veces y luego hacia el lado izquierdo 5 veces así. Posición inicial. Primero a la derecha. 1, 2, 3, 4, Eso, 5. muy bien. Ahora a la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora sí todos nuevamente sentados. ¿Ya? Sentados. Siguiente, por favor. Siguiente Ejercicio diapositiva. Muy bien. Gracias. ¿Cómo se han sentido? ¿Se dan cuenta? ¿No? Estaban todo el rato ya sentados. Necesitamos un espacio para poder relajarnos y esa pausa activa ayuda a prestar nuevamente la atención, ¿ya? Y estar, digamos, con nuestros 5 sentidos en la persona que nos está hablando, ¿no? Científicamente está comprobado bajo estudios que la persona no puede estar concentrada más de 15 minutos al 100%. Siempre va a haber elementos distractores que nos van a llevar al otro espacio, ¿no? Al otro universo, a ese mundo paralelo que es el celular, ¿verdad? Que nos desconecta de los nuestros para conectar con los otros, ¿no? Que también son importantes, pero que, digamos, a veces nos perdemos experiencias hermosas por estar obviamente mucho tiempo en el celular. Y hay problemas ya comprobados de visión, ¿no? Y algunos problemas conductuales en los niños, sobre todo por estar muy expuestos al celular, ¿correcto? Pero bueno, esa es historia de otro día. Vamos a centrarnos nuevamente acá. ¿Cuál de estas emociones es su favorita? Nuevamente voy a preguntar a todos, a ver, y voy a pedir participaciones del fondo. ¿Cuál de estas emociones es tu favorita? Envidia, furia, alegría, miedo, tristeza. Por acá la doctora nos va a decir su emoción favorita. Ok, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo está? La alegría. La alegría, muy bien. ¿Doctora? La alegría, muy bien. ¿Alguien más por acá? ¿Alguna emoción? No tengan miedo de decirlo porque yo estoy seguro que las emociones que aparecen ahí en algún momento las hemos experimentado, ¿verdad? ¿Sí? Dice, no, yo nunca tengo cólera. Doctora, ¿cómo está? A ver. ¿Perdón? La alegría, muy bien. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra emoción favorita? ¿Ya? Perfecto, vamos a quedarnos entonces que todas las doctoras abogadas del Colegio de Abogados de Lambayeque, su emoción favorita es la alegría, ¿no? Entonces, la pregunta es, por favor, el siguiente clic de la diapositiva, ¿por qué te quedas en otras emociones que no es tu favorita entonces? ¿Por qué a veces permanecemos en la tristeza? ¿Por qué permanecemos en la envidia, en la furia? ¿No? ¿Por qué permanecemos en el miedo? ¿No? Si no son nuestras favoritas. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿No? Porque necesariamente a veces la tenemos que experimentar, ¿verdad? Pero vamos a aceptarlas. Estoy un poco triste el día de hoy, ya, pero esta no es mi emoción favorita. Yo no me siento cómodo acá. No me gusta estar en esta casa, ¿no? De la tristeza, no me gusta, acá no, ¿ya? Yo quiero estar alegre, ¿no? Dicen, alegre, este es mi lugar, ¿correcto? No puedo permanecer mucho tiempo acá. De repente en algún momento me voy a tener que pasar aquí, de repente al miedo, ¿ya? De repente a la furia, de repente a la envidia, ¿ya? Voy a estar inevitablemente divagando por ahí, pero inmediatamente reconozco que no es mi emoción favorita, automáticamente me paso aquí, a la alegría, donde obviamente me gusta estar. O ustedes están con alguien que no les hace bien. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Las mujeres abogadas son empoderadas, no están en el lugar donde no se sienten bien, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ustedes mismas se responden, ¿ya? Y seguramente van a ponerse a pensar. No necesitan decirme, ¿ya? Entonces, hay que buscar siempre estar en nuestra emoción favorita, ¿correcto? En alegría. No es lo mismo decir estoy alegre a decir estoy alegre o estoy contento, ¿no?
Muy bien, esa actitud y ese énfasis les va a permitir a ustedes estar un poquito mejor también. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Muy bien. Muchos de ustedes me dijeron que su emoción favorita era la alegría, ¿verdad? Pero después de la alegría, la emoción que más la sentimos, ¿ya? Que más la sentimos es la envidia. ¿Por qué? El miedo nos dice, no se vence huyendo de él. El miedo se vence conociéndolo y enfrentándolo con inteligencia. ¿Correcto? ¿Por qué sentimos miedo? Porque es nuestro instinto de supervivencia natural. ¿Correcto? Nosotros, como seres humanos, estamos constantemente buscando, digamos, estar en el lugar donde de repente por ahí no nos pase un carro, de repente por ahí no se tenga que caer algo, ¿no? Contra nosotros. Estamos constantemente poniéndonos en un lugar seguro, ¿no? Y eso es parte del miedo, ¿no? Es como, por ejemplo, tú vas caminando por el campo, de repente ves por ahí una serpiente y no te vas a jugar con él, ¿no? Sino que te alejas, te pones en buen estado para poder proteger tu integridad física, ¿no? Porque está en peligro, en riesgo. Entonces el miedo es importante, pero no podemos quedarnos en él, ¿no? No debemos enfrentar huyendo, sino obviamente enfrentándolo con inteligencia, ¿no? Buscando la mejor forma para poder enfrentar el miedo, ¿no? Una mujer valiente no es aquella que nunca siente miedo, ¿no? Sino es aquella que a pesar de sentir miedo se atreve a seguir adelante. Y esas, de todas maneras, ¿no? Esas mujeres, ¿no? Son ustedes, ¿no? Que a pesar de todo el miedo que sientan, lo enfrentan y por eso, obviamente, están donde están ahora, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Siguiente, por favor. Muy bien. El éxito se escribe con coraje, con voluntad, con actitud, con sacrificio, con ambición, con valor, con honradez, con servicio, ¿no? Pero el fracaso se escribe con una sola, con miedo, ¿no? Si tú decides ser exitoso, de repente para ti ser exitoso es teniendo coraje, disciplina, integridad, no sacrificio, determinación, ¿no? Pero definitivamente si tú te encuentras en el fracaso, es por una sola cosa, porque no has sido capaz de dominar tu miedo y enfrentarlo, ¿correcto? Con inteligencia, dijimos, ¿verdad? El miedo es el principal enemigo de tu éxito, ¿correcto? El miedo es el principal enemigo de tu éxito. Siguiente, por favor. Muy bien, la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar, nos decía Walt Disney, ¿no? Siguiente, vamos a nuestra segunda pausa activa. Muy bien, nos ponemos de pie nuevamente para que no se duerman, ¿ya? Y vamos a todos los ejercicios, por favor, traten de aprendérselo y practíquenlo en su oficina, ¿ya? Les va a hacer muy bien, le va a hacer muy bien. Muy bien. Reproducimos, por favor, ya saben la temática. Seguimos las Ejercicio indicaciones, ¿ya? número 3 para calentamiento articular de hombros y estiramiento de músculos de la espalda. Para iniciar, nos ponemos de pie, espalda y cabeza recta. Separamos las piernas al ancho de los hombros. Ponemos las manos entre la parte lateral y anterior de las piernas e iniciamos el ejercicio así. Sin separar las manos de las piernas, hacemos círculos con los hombros hacia adelante 5 veces y luego hacia atrás 5 veces más. Posición inicial. Hombros hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Hombros hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Ejercicio número 4 para calentamiento articular. Para iniciar, nos ponemos de pie, espalda y cabeza recta. Separamos las piernas al ancho de los hombros. Llevamos las manos a los hombros e iniciamos el ejercicio así. Estiramos los brazos hacia arriba hasta que estén totalmente rectos y regresamos las manos a los hombros. Esta rutina debe hacerse 5 veces así.
Posición inicio. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente tomamos asiento. ¿Ya? Ejercicio Siguiente, por favor. Muy bien. A ver, estoy seguro que nuevamente se despertaron y están conectados acá. ¿Ya? No conecten con su celular, conecten acá, por favor. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el orden de estas tres palabras para ustedes? ¿Cuál es el orden? Voy a pasar por ahí para que puedan responder. Éxito, felicidad, liderazgo. ¿Cuál creen que es el orden para poder alcanzarlas? A ver por acá, voy a ir al fondo, ¿ya? ¿Cuál es el orden para ustedes de estas tres palabras? Doctora, ¿cómo está? El orden de las palabras éxito, felicidad, liderazgo, ¿está bien o usted cree que debería cambiar? Buenas noches. Sí, está correcto. Está correcto, dice que para ella, para poder, digamos, alcanzar la felicidad debe tener éxito y para poder alcanzar el liderazgo debe tener éxito y felicidad. ¿Alguien que piense diferente? ¿Cuál es primero para ustedes? A ver, doctora, ¿cómo está? Liderazgo, éxito y felicidad. Liderazgo, éxito y felicidad, dice, ¿no? ¿Por acá? Felicidad, éxito y liderazgo. Felicidad, éxito y liderazgo. Doctora, hola. Felicidad, liderazgo y éxito. Felicidad, liderazgo y éxito. Muy bien. Como hemos podido ver por ahí, hay diferentes formas de pensar. Doctora, ¿cómo está? A ver. Ya, el éxito quizá. Ahora, el liderazgo cualquiera no es líder. Para ser líder hay que tener ciertas condiciones, ¿no? Y eso es un proceso. Primero, yo creo que la felicidad es la tranquilidad, la paz que se debe tener. Y para lograr esa felicidad hay que hacer un trabajo interno, es un trabajo en nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Doctora, ¿su nombre? Kira Roalcado. Kira. Mucho gusto. Muy bien. Nos ha dado ahí una explicación más teórica que obviamente para ella considera que la felicidad para poder tener éxito, ¿no? Y nos dice que el liderazgo no todo lo alcanzamos, ¿correcto? A ver. Siguiente, por favor. Cualquiera que hayas elegido está bien, ¿ya? Está bien, porque tú decides qué es más importante para ti. Que nadie te diga la felicidad es primero, no, el éxito es primero, no, el liderazgo es primero. Sí, probablemente sea para la persona que te lo dice, pero no para ti, ¿no? Muchas veces nos centramos y pensamos y decimos, no, pero ¿por qué mi prima, mi amiga, no, ya se casó, ya tiene hijos y yo todavía no? ¿O por qué mi prima, mi amiga ya estudió un doctorado y todavía yo no? ¿No? Cada uno tiene su forma de pensar distinta, ¿no? Y que probablemente ya ella está queriendo alcanzar la felicidad con lo que está haciendo, ¿no? Pero yo ya soy feliz, ¿no? Con lo que tengo, con lo que hago, ¿correcto? Entonces, nadie te puede decir qué es lo más importante para ti, sino que tú mismo lo debes decidir. Siguiente, por favor. Vamos a hacer una retroalimentación nuevamente, ¿no? Aquí tenemos los tipos de inteligencia para tener el éxito. Para mí, hay 3 tipos de inteligencia que debemos entrenarlos para poder alcanzar el éxito. Primero, la más importante es la inteligencia emocional. ¿Por qué creo que la inteligencia emocional? Porque esa nos ayuda a reconocer, identificar nuestras emociones y sobre todo aprender a manejarlas, ¿no? Yo estoy en un centro de trabajo probablemente ya y me peleo con todo el mundo, definitivamente no voy a ascender, no voy a hacer bien mi trabajo, no va a haber un bonito clima laboral. Entonces todo lo que yo podría conseguir con mi capacidad intelectual la pongo a la basura porque no sé manejar mis emociones, no sé entablar relaciones interpersonales adecuadas, ¿correcto? La otra es la inteligencia financiera.
¿Por qué digo que la inteligencia financiera? Porque muchas veces, ¿no? La inteligencia financiera es la capacidad que tú tienes para poder alcanzar tus objetivos y tus metas con el dinero que tienes. No necesito 2.000 soles para poder emprender un negocio. Muchos lo han empezado con 20 soles, ¿no? Y obviamente algunos se endeudan con mucho más y al final no tienen resultados. Por eso es importante también trabajar nuestra capacidad financiera. Muchos de los hogares, yo trabajo en un módulo de violencia, ya como psicólogo, y muchos de los problemas se dan, ¿no? Aparte obviamente del contexto cultural, de muchos otros factores, ¿no? De la niñez, de la adolescencia y de la cultura propia, se da por el factor económico, ¿no? Muchos problemas se dan por el factor económico, porque no sabemos manejarlo, ¿no? Entonces es importante poder asesorarse también, ¿correcto? El día de hoy tengo una invitada especial, Carla Palomino, es asesora de créditos, así que ustedes pueden empezar también a generar ingresos, ¿ya? A través de un proyecto o una inversión que ustedes hagan, ¿no? Porque muchas veces tenemos muchos proyectos, pero no tenemos la liquidez, ¿no? Entonces es importante poder asesorarnos tengo un negocio en mente, ¿correcto? Pero no tengo liquidez ahora. Me estoy postergando, ¿no? De repente eso puede dar trabajo a muchas personas o ustedes pueden satisfacer una necesidad, obviamente siempre que sea planeada, ¿no? Que sea planeada. Inteligencia financiera, chicos. Inteligencia financiera, ¿ya? Ahora, inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, esa es la inteligencia que de alguna forma tiene mucha conexión con la trascendencia, ¿ya? Ustedes, les hablé al inicio de la persona que inició, digamos, la abogacía, ¿ya? Inició, o sentó las bases para que ustedes ahora puedan ejercer la profesión, ¿no? ¿Cómo ha trascendido para mí, no? Yo estaba buscando y decía, ¿cómo es la trascendencia? Y yo creo que ella trascendió en el tiempo porque ella luchó mucho tiempo por querer ser o tener el título de abogada, ¿ya? Y cuando la quisieron dar, ella no la aceptó. ¿Por qué no la aceptó si es algo que quería? Porque ella no quería el título para ella, sino quería que la ley sea para todas las mujeres que puedan obtener ese título profesional, no solo para ella, ¿no? No lo aceptó, correcto, algo que ella quería, ¿no? Porque tranquilamente lo más fácil es hacer, digamos, las cosas que nos ofrecen, recibirlas, pero si uno quiere trascender en el tiempo, ¿no? No les digo que no acepten cosas, sino que de alguna forma hagan cosas también por la gente que lo rodea. ¿Y cuál es esa gente que lo rodea a ustedes, no? ¿Cuál es esa gente que lo rodea a ustedes? Primero, su familia, ¿verdad? La familia, sus compañeros de trabajo, ¿no? Los compañeros de la comunidad, de su barrio, ¿correcto? Y luego, obviamente, van a trascender en el tiempo y van a decir, esa persona era así, aprendí mucho de ella, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien. El primer deber del ser humano, ustedes conocen a ese personaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Conocen a ese personaje? Él decía que el primer deber del ser humano es ser feliz, ¿correcto? El segundo es hacer feliz a los demás, ¿correcto? Yo no puedo hacer feliz a los demás si yo no soy feliz. Eso sí, pónganlo en la cabeza siempre, ¿no? No, es que constantemente, no, es que yo tengo que estar con mi hermano porque él me necesita. Tengo que estar con mi papá, tengo que estar con mi pareja porque él me necesita. Y yo estoy agotándome y sacándome todas las pilas que tengo, ¿no? Y quedándome sin nada. ¿Correcto? Entonces, primero tengo que estar yo recargado, ¿no? Con todas las pilas necesarias y ser feliz yo para poder contagiar esas emociones a los demás. Y ustedes sean generadores de emociones positivas, ¿no? ¿Cómo genera una emoción positiva? Por ejemplo, ¿no? Mi mamá no vive acá, ¿ya? De repente llego a mi casa, me llama y me dice, hijo, ¿cómo has estado en el día, no? Entonces yo le digo, correcto, mamá, el día de hoy he tenido un día súper cansado en el trabajo, ¿ya? He tenido una carga laboral, he atendido a muchas personas, ¿no? Y en sí me he tenido que ir a dar una ponencia y recién termino. Estoy agotado, mamá. Mi mamá, ¿qué va a decir? Uy, mijito, ¿cómo le está pasando, no? Le va a contar a mi papá, le va a contar a mi hermano, ¿no? Ellos se van a preocupar, me van a decir incluso renuncia, hijo, ¿qué vas a estar haciendo tanto así, no?
¿Se dan cuenta cómo yo genero emociones por una llamada telefónica? ¿Qué pasa si ella me llama y me dice, hijo, ¿cómo ha estado tu día? Y yo le digo, mamá, no, ha estado súper bien, he tenido bastante trabajo, pero finalmente logré concluir con todo, ahora estoy tranquilo, ¿no? Y luego fui a dar una ponencia al Colegio de Abogados, ¿no? Yo me he divertido muchísimo, ellos no, pero yo sí me divertí, mamá, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? Ella va a estar feliz, ella va a estar contenta que su hijo le ha estado viendo bien hoy día, le va a contar a mi papá, le va a contar a mis hermanos y todos van a ser felices, ¿verdad? O van a estar contentos por ese momento al menos, ¿correcto? ¿Se dan cuenta cómo yo puedo generar emociones positivas siendo feliz primero yo y obviamente después haciendo feliz a los demás? De esa manera también puedo trascender, ¿correcto? Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, la felicidad depende de cuántas veces también sepas decir no, ¿no? Muchas veces dicen, no, siempre tienes que decir sí, sí, no, no. Hay que decirle no a los malos hábitos, a las malas compañías, a las emociones tóxicas, ¿correcto? De eso también depende muchísimo, ¿correcto? Porque muchas veces estamos emboscados en una situación que de repente nos genera bastante sobrepensar, bastante malestar, y nosotros seguimos diciéndole sí, ¿no? Seguimos caminando a hundirnos más, ¿no? Es también importante saber decir no en el momento correcto, ¿no? Para mí, eso de no, siempre tienes que decir sí, siempre tienes que ser positivo, tú lo puedes hacer todo, no, no siempre puedo hacerlo todo. Y empezar por reconocer eso nos va a llevar a alcanzar también el éxito, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Estrategias inteligentes de éxito personal, ¿no? Yo no soy nutricionista, ¿ya? Yo no soy, de repente, médico para poder recomendarles, ¿no? Qué es lo que deben hacer. Ellos obviamente son importantes en su campo, pero principalmente para estar bien de la mente, yo considero, ¿no?, que debemos tener la mente sana. Con la mente sana, tú puedes tomar decisiones correctas, ¿correcto? Tomar decisiones correctas y sobre todo enfrentarte a todos los desafíos que tú puedes tener, ¿no? No puedes tener buenos pensamientos si no has manejado bien tus emociones, ¿correcto? Lo otro es comida sana, ¿no? Tenemos que comer, ¿no?, balanceadamente. Muchas veces por el trabajo olvidamos de desayunar, a veces olvidamos de almorzar, ¿no? Y a veces olvidamos hasta de cenar. No tenemos horas para comer, ¿correcto? O a veces no tenemos hambre y comemos porque ya es hora de comer, ¿no? A veces estamos automatizados, ¿no? No tenemos hambre, pero como ya es hora de cenar, pues son las 8 y se cena, tengo que cenar, ¿verdad? No, no tienes que de alguna forma cenar. Muy bien. Luego, relación sana, ¿no? La relación sana también es importante. Decía que los dos factores de el éxito, nos decía Sigmund Freud, que están obviamente de la felicidad, es tener una relación sana y tener un buen trabajo. Esos dos pilares son importantísimos para nosotros. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, siguiente. Pásala nada más, por favor, pásalo. Pásale ahí. 5 pasos para alcanzar el equilibrio mental. Vamos a hacer un dancing coaching el día de hoy, ¿ya? Y con esto vamos concluyendo, ¿correcto? Para que no se cansen. Dancing coaching. 5 pasos para alcanzar el equilibrio mental. Ya, el primero, por favor, siguiente. El primer paso es la inteligencia. Segundo, ya, la estrategia. Tercero, la actitud. Cuarto, la perseverancia. Y 5, la trascendencia. Para mí, estos son los 5 pasos para alcanzar el equilibrio mental. Por favor, les voy a pedir a todos que se pongan de pie para poder hacer el dancing coaching, ¿ya? Por favor, les pido su colaboración. Al inicio dije la agenda, pasión, participación y estrategia, ¿ya? Vamos a hacer el dancing coaching. ¿Cómo se hace el dancing coaching? Cuando decimos, por ejemplo, el paso 1, inteligencia, vamos a hacer esto, ¿ya? Inteligencia. Muy bien. Luego, estrategia. Vamos a hacer así. Así como
quién buscar estrategia, ¿no? Vamos a buscar la estrategia, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Actitud, así como, ¿sí? ¿Sí? Actitud, muy bien, ¿ya? Perseverancia, vamos a hacer así como trotamos de repente cuando vamos al gym, sí, vamos, así, muévanse, muy bien, excelente, muy bien. Y trascendencia, ¿no? Es como el arco iris. Voy a ser tan grande como... Muy bien, perfecto. Por favor, al persona que está apoyándome con compartir las diapositivas, dale clic aquí en la musiquita y vamos a hacerlo con música, ¿ya? Perfecto, vamos a hacerlo con música, todos los pasos que les he dado, ¿ya? Inteligencia, a ver, reproduce por favor. Inteligencia. Estrategia. Muy bien. Actitud. Eso, muy bien. Ahora sí. Perseverancia. Vamos. Trascendencia. Una última vez. Inteligencia. Estrategia. Actitud. Perseverancia. Control. Muy bien. Ahora sí, trascendencia. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Muy bien. A ver, yo creo que nos hemos divertido muchísimo. ¿Puedes pasarle, por favor? Esos son los 5 pasos que ustedes deben tener en cuenta para poder alcanzar el equilibrio mental. Siguiente, por favor. Rodéate de los mejores, ¿no? Eres el promedio de las 5 personas más cercanas de las cuales tú diariamente de alguna forma te contactas, ¿correcto? Rodéate de las personas que te hagan crecer, ¿correcto? Que te sumen, ¿sí? Siguiente, por favor. Ya, la felicidad es una actitud, ¿correcto? La felicidad es una actitud. De repente para algunos son los logros, es ser una buena esposa, tener hijos, tener valores, tener dinero, ¿no? El equilibrio, ¿no? Todo, pero es cuestión de actitud, ¿correcto? Y ustedes seguramente lo saben muy bien, no necesito repetirlo. Siguiente, por favor. La actitud no se aprende, se entrena, ¿no? Nuestro cerebro es 50% genética y 50% actitud. Por eso es cuando yo salgo a veces a dar algunas charlas o capacitaciones, no lo llamo capacitación, lo llamo entrenamiento, porque la capacitación es como venir a darlos a ustedes algo que ustedes son incapaces de hacer. Yo creo que ustedes son capaces de hacer todo, solo necesitamos entrenarlo para poder mejorar. Así como el músculo crece con bastante entrenamiento, ¿no? Nuestro cerebro también, ¿no? Cuando lo recordamos todos los días, lo importante que es para nosotros, vamos a tener mejores resultados, ¿correcto? Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Y para finalizar, ¿ya? Vamos a tener nuestra última pausa activa, ¿ya? Y con esto terminamos, ¿correcto? Con esto terminamos. Por favor, les pido su apoyo, ¿ya? Reproduzcámoslos todos, por favor. Todos de pie nuevamente. Hacemos la última pausa activa y terminamos, ¿ya? Muy bien. Por favor, ¿puede reproducirlo? Ejercicio número 7. Ejercicio de coordinación. Para iniciar, nos ponemos de pie, espalda y cabeza recta. Separamos las piernas al ancho de los hombros. Ponemos las manos sobre las piernas e iniciamos el ejercicio así. Iniciamos subiendo los brazos inclinados al lado derecho. Damos una palmada.
Levantamos la pierna izquierda haciendo un ángulo en la rodilla y damos palmada debajo de ella. Levantamos los brazos inclinados al lado izquierdo y damos una palmada. Levantamos la pierna derecha y damos palmada debajo de ella. Repitamos este ejercicio 5 veces. Posición inicial. Palmada al lado derecho arriba. Palmada pierna izquierda. 1. Palmada al lado izquierdo arriba. Palmada pierna derecha. 2. Palmada al lado derecho arriba. Palmada pierna izquierda. 3. Palmada al lado izquierdo arriba. Palmada pierna derecha. 4. Palmada al lado derecho arriba. Palmada pierna izquierda. 5. Ejercicio número 8. Ejercicio para estiramiento de cuello. Para iniciar, nos ponemos de pie, espalda y cabeza recta. Separamos las piernas al ancho de los hombros. Llevamos las manos a la cintura e iniciamos el ejercicio así. Giramos la cabeza al lado derecho. Colocamos la mano derecha sobre la cabeza y bajamos la cabeza dirigiendo el mentón hacia el hombro, manteniendo esta posición durante 5 segundos. Giramos la cabeza al lado izquierdo, colocamos la mano izquierda sobre la cabeza y bajamos la cabeza dirigiendo el mentón hacia el hombro. Mantenemos esta posición durante 5 segundos y terminamos el ejercicio. Posición inicial. Giro cabeza a la derecha. Mano derecha a la cabeza. Inclinación cabeza a hombro. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Giro cabeza a la izquierda. Mano izquierda a la cabeza. Inclinación cabeza al hombro. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Muy bien, ahora sí, muchas gracias. Pasa por favor la siguiente para poder dar una conclusión final. Muy bien, la siguiente por favor. Ahí, muy bien. Muy bien. Quiero agradecer a todos ustedes por haber escuchado el día de hoy, ¿ya? Y quiero darles un último mensaje, ¿no? La belleza peruana, la belleza de una mujer está en su historia que cuentan, ¿correcto? La belleza de una peruana está en la historia que cuentan. ¿Correcto? Empecemos a contar historias que nos hagan creer en nosotros, digamos, para que poder influenciar a los demás. ¿Correcto? Entonces, quiero recordarles que ustedes son importantes, ¿no? Y que obviamente recuerden siempre las primeras frases que ustedes me dijeron, ¿no? Y que traten, obviamente, de contar historias bonitas. Muchas gracias. Esto es todo lo que he podido dar para ustedes. Espero se hayan divertido y, sobre todo, hayan entrenado su mente y su corazón. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Bien, invitamos a nuestro decano, por favor, para el reconocimiento al licenciado. Doctor César Vargas. Doctor, para el reconocimiento. Doctor, el micrófono. Bueno, yo creo que voy a agradecer muy sinceramente al licenciado José Romero por haber hecho que nuestras colegas abogadas se pongan más ágiles, más activas, que les sirva como una preparación para el baile. O sea que se aplican los 5 pasos. De hecho, van a sentar jurisprudencia de baile en el... Bueno, sinceramente muchas gracias, licenciado, por participar en este evento. Le hacemos entrega de un diploma como reconocimiento, otorgado por supuesto por el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Igualmente, como ya lo hicimos con el doctor Edwin Figueroa, le hacemos entrega de este libro centenario donde se concentra
parte de la historia del ilustre Colegio de Abogados en Lambayeque, uno de los colegios más emblemáticos en el Perú. Es el cuarto colegio más importante en el Perú. El Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Abogados de Arequipa, La Libertad, después estamos nosotros. Y esta es la revista Chornancap, ya lo dijimos, una revista jurídica que está posesionada en el mundo entero, lo pueden leer accediendo al sistema, pero físicamente le entregamos como reconocimiento de su participación. Y acá el vinito para el camino, para que no se haga muy tenso el camino. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Bien, nuestro agradecimiento al licenciado José Miguel Romero González por su participación. A continuación, invitamos a las colegas que han asistido, por favor, invitarlas a la recepción en el minicomplejo deportivo de nuestra institución, que queda acá al frente, para compartir una cena y continuar con un baile. Gracias. Gracias por su presencia. Hasta luego.